Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal del Espejo del Trader. Bien, hoy vamos a hacer un nuevo análisis de un activo. Hoy vamos a analizar el oro. Y bueno, un poco recordar que estos vídeos pues tienen un foco 100% formativo. No se trata aquí de dar ningún tipo de recomendación ni de compra ni de venta, sino pues la idea es eso, dentro de la formación de la escuela, pues ayudar a los que están en este camino pues para comprender un poco mejor cómo se mueven los precios de los diferentes activos, los niveles importantes que va dejando y marcar esos posibles, definir esos posibles escenarios operativos que es importante que nosotros pues como traders, como operadores, nos planteemos antes de hacer cualquier tipo de operativa, sea la que sea, de más a corto o más a largo. Es importante pues trabajar y hacer este tipo de análisis previo. Bien, aquí tenemos en pantalla el gráfico, este es el CFD del oro. Y aquí tenemos las diferentes, el precio, evidentemente, representado con velas Heiken. Siempre me gusta tenerlo, pues al menos para hacer ese análisis previo, verlo con velas Heiken porque muestra mucho más claro, el movimiento del precio, los principios y finales de los impulsos, y de esta forma, pues para mí se me hace más claro pues ver cómo va dejando los diferentes movimientos los activos. ¿Y qué más tenemos? Para los que no hayáis visto pues muchos vídeos míos, recuerdo que tenemos aquí 4 medias, la media de 200 simple de color azul y luego 3 medias exponenciales, que es la de 100, la de 50 y la de 20, ¿vale? Luego tenemos el RSI, luego tenemos el oscilador de precios y luego también he añadido ahora, incorporado este año, un nuevo oscilador que es el Concord de Blay 5, que lo estamos trabajando en la escuela, pues un poco como ayuda a una estrategia de swing más enfocada a valores. Bien, pues vamos a partir del gráfico semanal en este activo, en este análisis de hoy. Y bien, lo que vemos claramente, ya también alguna vez lo hemos analizado, pues una tendencia alcista fuerte que arrancó aquí pues en octubre de 2018, consiguió superar los máximos que tenía el precio en esta zona un poco lateral. Aquí hizo un primer tramo, un primer impulso, superando la media de 200, corrección, ya fortaleza, rompiendo esta zona de resistencias, una corrección, un nuevo impulso, una corrección mayor, encontrando soporte en estos niveles, un nuevo tramo al alza, superando máximos anteriores, un pullback a estos niveles de aquí, luego ya un último impulso, gráfico semanal, más acelerado, fijaros, con mucha fuerza, que tocó máximos aquí en los niveles aproximadamente de los 2078-80 aquí en agosto de este año 2020, y a partir de aquí pues ha iniciado un proceso correctivo mayor. Fijémonos cómo el precio pues desde, podríamos decir, el inicio del último impulso más principal, que podríamos tomar como punto de inicio este nivel de aquí. Lo voy a ir marcando todo. Si es que encuentro la elipse un poquito. Vemos todo este impulso fuerte. Aquí ha habido una pequeñita zona de reacumulación. Recordemos esos conceptos que también trabajamos en el curso básico de trading que tenéis en la web, un curso de 10 temas totalmente gratuitos y cada clase de 1 hora de vídeo que os recomiendo que lo veáis. Pues aquí tenemos una pequeñita zona de reacumulación. ¿Reacumulación por qué? Porque viene de un movimiento alcista previo. Y luego, como tenemos la información de lo que ocurrió después, vemos que el movimiento ascendente continuó. Por tanto, es un movimiento de pausa, de consolidación del movimiento alcista previo a un movimiento alcista y que le sigue pues uno en la misma dirección. Si el precio aquí hubiera encontrado un techo y no hubiera seguido subiendo y hubiera sido pues el inicio de un giro, este tramo, si se hubiera formado algún tipo de estructura de giro, sea una simple como un doble techo o una más compleja, más larga en el tiempo, tipo lateral o algún tipo de estructura, triangular, pues estaríamos hablando de una posible zona de distribución donde le precede un movimiento alcista previo, una zona de distribución
en forma de un tipo de patrón chartista, ¿no?, de giro, para luego producirse pues el giro y el cambio de dirección de tendencia. Pero no, eso no ocurre y lo calificamos como zona de reacumulación, consolidación, como queramos llamarla, para luego seguir subiendo, alcanzando estos máximos y aquí sí que ya iniciando una corrección. Bien, pues como decía, este impulso, que es el principal, sin tener en cuenta esta pequeñita zona de consolidación, vemos como en gráfico semanal, si trazamos los niveles de Fibonacci, aquí aún no me hago con la plataforma y con la nueva versión, falta todavía práctica para encontrar las herramientas de dibujín. Aquí tenemos el último impulso y fijémonos como la corrección ahora mismo lo que ha hecho en gráfico semanal es apoyarse en el 50% de todo el impulso, ¿no?, principal. Ahí ha encontrado apoyo con la media de 50, la media de 50 exponencial, un poco en estos niveles de los 1800 y de momento ahí lo tenemos situado. Está el precio pues manteniendo esa zona de soporte. La borro para que no nos moleste con tantas líneas y fijémonos un poco que lo que ha hecho es apoyarse en un nivel de resistencia anterior, lo que decíamos, ¿no?, previo a esta zona de consolidación, el último máximo que había dejado en esta zona de aquí, pues lo que ha hecho es eso, una corrección, un pullback a ese último máximo, ¿no?, del primer impulso, de todo el tramo del impulso superior. Técnicamente en semanal no está pasando nada grave, es una corrección normal, es sana, el precio tiene que ir corrigiendo para si tiene ganas de seguir subiendo, incluso podríamos ahora ya a modo de proyección y de ver un poco pues qué podría suceder, ¿no? Fijémonos cómo tiene, pues vuelvo a marcar Fibo, si el precio tuviera fuerza para seguir subiendo, hiciera una proyección de la misma distancia del impulso anterior, pues estaríamos un poco, espera que he cogido mal, aquí hablando de una posible llegada en la extensión de este movimiento semanal a los 2400. Podría ser un posible objetivo de continuación en gráfico semanal en base a esta proyección simple del 100% del impulso, de la extensión del impulso previo anterior. Vale, vamos a acercarnos un poco más ya en el tiempo. Fijémonos, aquí tenemos todo el movimiento correctivo. Vamos a verlo en diario para ver con más detalle todo esto. Amplío un poco, si no vemos nada. Vale. Bien, aquí teníamos todo el impulso y la corrección. Fijémonos cómo la corrección en un primer momento, ¿no?, nos estaba mostrando estos máximos decrecientes con algún pico que, como en este caso, que ha sobresalido un poco respecto a los máximos anteriores, pero en todo caso pues tenemos el máximo del impulso, teníamos este máximo decreciente y podíamos trazar la directriz bajista. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que el precio ha intentado y no lo ha conseguido, romper y consolidar el movimiento por encima de esa directriz bajista, de todo el movimiento a priori correctivo que parecía que estaba mostrando, y pues la ruptura tal cual se ha producido, el precio ha vuelto a meterse por debajo de esa directriz. Pero fijémonos, aparte de que, cierto, ha habido un intento de ruptura que no ha consolidado y ha vuelto para abajo, además ha perdido por ahora la media de 200 en gráfico diario. Fijémonos en un nivel de soporte que el precio tiene, más allá de este nivel que hemos marcado, de ese nivel de esa zona del pullback, ¿no?, que veíamos en gráfico semanal. Fijémonos cómo desde el inicio de ese movimiento que veíamos, ¿no?, de ese impulso mayor en gráfico semanal, que es un poquito el inicio de toda la recuperación que ha tenido este activo, el oro, después de esa pequeñita zona de consolidación que veíamos, que justamente, fijémonos, ¿no?, que es toda la caída producida por el tema del COVID, que aquí pues en esas épocas todo cayó, Entonces, pues a partir de aquí que se arrancó ese segundo tramo, segundo pequeño impulso alcista que veíamos en semanal, pues todo este movimiento, ¿no?, un poco arranca desde aquí, desde los mínimos de marzo, que es el inicio de ese impulso, de ese segundo impulso, ¿no? Fijémonos cómo el precio desde ese nivel, mínimos de marzo, hasta este nivel, que era el pullback, ¿no?, que veíamos en semanal, de los niveles de aquí de noviembre, más o menos finales de noviembre, tenemos una directriz alcista. Si me la deja, vale. ¿Qué ha hecho el precio? Pues se acaba de encontrar con ella.
Cierto que aquí ha habido una ruptura falsa de esa directriz de todo el tramo correctivo, pero ahora ha encontrado soporte, no se ha parado ahí por casualidad, sino que se ha parado ahí por haber una confluencia de soportes. Un soporte, para mí, el principal, que es esa directriz que viene desde los mínimos de marzo que hemos trazado, y también esta zona de soporte menor, que es este último mínimo que había dejado el gráfico diario, ¿vale? Que también ha hecho un poco de apoyo para que el precio se frenara en este nivel, aún habiendo superado la media de 200. Ha encontrado aquí soporte, ya digo, principalmente por la directriz que tenemos aquí marcada, que es el principal soporte que ha tenido el precio. También estamos muy cerca de esa zona de los 1800 y un poco puesto de influencia. Entonces vamos a ver un poquito esa creación de escenarios que podemos trabajar y plantearnos, ¿no? A ver, escenarios puede haber muchos y cada uno también un poco en función de cómo opere, de qué estrategia, de qué tipo, de cómo sea, ¿no? Más conservador, que prefiere esperar más confirmaciones o prefiere hacer entradas más anticipadas. Pues cada uno tiene que buscar su propia forma de operar, ¿no? Y en base a ella, pues encontrar aquellos puntos que le permitan pues hacer entradas en función de eso, de sus propios criterios. En este caso vamos a hacer pues un planteamiento un poco general, ¿no? de posibilidades que yo veo. Vamos a poner un momento el gráfico en velas japonesas para ver lo que quiero enseñar. Fijémonos que el precio ahora, cuando se ha encontrado con este soporte, ha encontrado freno. ¿Y qué está haciendo ahora, ¿no? En gráfico diario? ¿Qué está dejando en una zona de soporte mayor, una zona de soporte importante, aún, ya digo, habiendo roto la media de 200? Pues veamos un poco, analicemos el movimiento, ¿no? De este último impulso alcista. Es un impulso que ha roto esa zona de la directriz, ¿no? Esa directriz del movimiento correctivo, pero fijémonos cómo no ha superado el máximo principal que tiene anterior. Aunque haya aquí niveles intermedios, ¿no? En cuanto a movimiento principal, a lo que era ese punto, ¿no? Que consiguió pues ser el segundo punto que trazó, donde hemos podido iniciar, ¿no? La directriz bajista, pues este nivel, este máximo, con este nuevo impulso alcista no ha sido superado. Aquí tenemos este nivel de resistencia importante, y pues podemos plantearnos incluso no pensar en largos hasta que no se supere este nivel y nos deje algún movimiento posterior a él. Evidentemente, cualquier escenario puede ser correcto, si está bien planteado, y todo depende un poquito, pues eso, de cada uno de nosotros. Pero si queremos un poco anticiparnos, hacer algún tipo de entrada tal vez un poco más, pues eso, ¿no? Anticipada a ese nivel, también tenemos una posibilidad, ¿no? Y sería la siguiente. Tenemos el precio en un soporte importante. Tenemos aquí en estos niveles de todo el movimiento alcista, fijémonos cómo ha hecho, ¿no? El movimiento, un impulso, una corrección, un nuevo impulso, una corrección, encontrando apoyo un poco en este último máximo que ha dejado el precio en la media de 200. Aquí una zona un poco ya lateral, esta zona de aquí, hasta que el precio pues acogió un impulso más fuerte, rompió esa directriz, pero se encontró con la resistencia horizontal de los niveles de noviembre. Y luego se ha metido por debajo, consiguió romper esta media de 200, pero no es una ruptura tampoco no ha habido una continuación, ha sido frenada por esta zona de soporte. Y un poquito perdió lo que es este nivel de aquí, este último mínimo, un poco la zona de la base de todo este pequeñito lateral que estamos viendo aquí, que lo podemos un poco dibujar así, que es donde está la media de 200. Se perdió en esta zona de mínimos, se apoyó aquí y ha hecho un pullback. Ha hecho un pullback a la media de 200 y a este nivel que ahora pues ha actuado de resistencia. Tal cual el precio llegó a esta zona de soporte, tuvo rechazo, entró demanda, es una zona de soporte, evidentemente pues el precio aquí ha encontrado dificultad para continuar bajando por ahora. Recordemos que el precio no se para en estas zonas por arte de magia, siempre evidentemente tiene una razón que está fundamentada en nuestra propia actuación. ¿Por qué el precio se para aquí?
porque esta línea existe y hay algún tipo de rebote, algún tipo de muelle. No, pues porque quien ha entrado a cortos en algún nivel anterior, sea aquí porque ha visto una oportunidad de cortos y aquí en un gráfico menor, yo que sé, ha visto alguna estructura de giro y le ha parecido interesante entrar cortos, porque cuando se perdió la media de 200 también hay gente interesada pues en abrir operaciones intradía, pues claro, hablamos tal vez de operaciones más a corto plazo, ¿no? Para buscar un corto hasta esta zona de soporte que ha detectado, ¿no?, la mayoría de operadores. Es una línea de tendencia muy clara. Pues claro, es normal que aquí se frene el precio. ¿Por qué? Pues porque los que han entrado en algún punto anterior, sea cual sea, es probable que hayan puesto como punto de cierre de ese largo, perdón, de ese corto, para cerrar ese corto, aquí en esta zona de soporte. Quien tenga un poco de conocimiento de análisis técnico, pues no habrá puesto un objetivo de salida, de cierre de corto de una entrada anterior, superando, ¿no?, con previsión de que superase a la primera esta zona de soporte, y más pues antes de un poco del anuncio, ¿no?, de lo que puede hoy ocurrir con esas medidas que se van a anunciar de estímulo económico. Puede ocurrir cualquier cosa y evidentemente nadie va un poco a exponerse a poner pues objetivos de salida superando una zona de soporte como esta. Por tanto, pues quien ha entrado corto en algún nivel anterior, aquí hay mucho cierre de cortos. Cierre de cortos implica que el precio deje de bajar y se produzca ese rebote. Por tanto, pues es natural que aquí el precio pues haya frenado y haya habido este rechazo. Y también, viendo al precio llegar a esta zona de soporte, pues evidentemente también hay operadores que pueden plantearse operaciones a largo, entrar largos aquí con el objetivo que sea, con el objetivo simplemente de ir a buscar este pequeño tramo, este pullback a la media de 200. Es bastante frecuente, bastante más que frecuente, probable, si ponemos de pensar en probabilidades, de que el precio, al encontrarse con este nivel de soporte, se produzca, ¿no?, un rechazo, una entrada de demanda por ese cierre de cortos que hemos comentado, por esa apertura de largos que hemos comentado, pero claro, con un objetivo también muy corto en el tiempo, operaciones cortas. ¿Hasta dónde? Hasta la resistencia que tiene aquí, natural del precio, y la media de 200. ¿Vale? Esto es un poco la explicación del por qué se van moviendo los precios, ¿eh? No es que las líneas existan ni hay nadie aquí que esté frenando nada, más que nosotros mismos, los que hacemos operaciones y los que provocamos que el precio se frene, avance, ¿no? Y al fin y al cabo somos los operadores. Bien, pues fijémonos cómo ha llegado aquí. Ha habido esa corrección, ese pullback, y no ha habido como la vela siguiente, la vela roja, una continuación hacia abajo. Ahora estamos en gráfico diario, vemos como la vela del día de hoy ahora está aquí. Pero la amplío porque si no al final tendréis que coger la lupa. Ahora está aquí, que es más o menos cercano al precio de apertura del día de hoy. Pero ha habido momentos durante el día que la vela estaba aquí abajo, era una vela bajista roja, donde se veía claramente, más que ahora, esa estructura de giro, de doble suelo, por fallo, porque el segundo mínimo por ahora no ha alcanzado el primero. Pero tenemos en una zona de soporte importante al precio, dejándonos de momento una estructura de giro en forma de doble suelo por fallo, con resistencia en un nivel de resistencia misma del precio y de la media de 200. Por tanto, tenemos, pues, aparte un poco viene respaldado por ese último impulso alcista con una corrección, que todavía pues le podríamos dar validez como un movimiento correctivo. Estamos un poco en suelta ahí. Ahí en el 61,8% de todo el último tramo al alza. Ahí está la corrección. Lo borro. Y por tanto, planteamiento de escenarios también un poco en función de lo que ocurra hoy, si mueve al precio del oro, que probablemente sí, pues tenemos esta zona de soporte. Iba a marcar una línea, pero bueno, es una zona, más que una línea en concreto. Me gusta más hablar de zonas que de líneas fijas, porque es que todo es una zona de soporte, desde el mínimo hasta esta zona de cierres. Toda esta zona de aquí pues la considero soporte. Bien, una pérdida de estos niveles y de la parte del mínimo aquí, de esta directriz alcista de los mínimos de marzo, pues nos podría dar ese posible escenario de continuación bajista. Evidentemente tiene que encontrarse con este nivel de soporte importante. También estamos aquí en los niveles de los 1800, pero provocaría con bastante probabilidad, ¿no?, un movimiento bajista
hasta aquí en un principio, y luego ya veríamos qué ocurre, ¿no? Pero tenemos pues esta zona de soporte, que es una zona de soporte fuerte, y es un nivel que marca un poquito pues ese escenario bajista, ¿no? O tal vez si el precio mantiene este nivel y tiene fuerza para subir, pues el nivel que nos daría un escenario más alcista, pues justamente es esa resistencia, ¿no?, que hemos comentado, este nivel de aquí. ¿Vale? Este nivel, que es ese máximo común de esta estructura de giro que parece que está dejando el precio, nivel clave, resistencia del precio media de 200, pues si es superada, también nos puede dar otro escenario pues más alcista para pensar en pues una continuación, ¿no?, del movimiento de este último tramo al alza, aunque haya hecho pues esa corrección, que haya vuelto a meterse por debajo de la directriz, pero un poquito estamos ahí, estamos en zona de soporte. La media de 200 sí ha sido superada, pero por poquito, todavía realmente no ha consolidado por debajo de ella de forma firme. Estamos ahí aguantado en la zona de soporte y realmente puede ocurrir cualquier cosa. Dado que estamos muy muy cerca de ella, y ya de nuevo de zonas de resistencias importantes, pues podemos encontrarnos con un escenario más bajista, ruptura de este soporte principal, directriz. Esta línea de directriz es muy importante, realmente si se supera la baja, tiene más fuerza esta ruptura para mí que este nivel de aquí. Pero bueno, aquí evidentemente también encontrará pues dificultad para seguir bajando un poco con ese motivo que comentábamos antes. En operaciones a corto, pues aquí se produciría un cierre de cortos tal vez si se perdían estos niveles. Luego ya veremos la continuación si se produce o no, la continuación bajista. Y un escenario más alcista si el precio consigue volver a meterse por encima de la media de 200, superando esta resistencia y por tanto dando esa continuación, ¿no?, a la ruptura de una estructura de giro formada en soporte. Es importante también que, aparte de crearnos escenarios y un poco plantear a ver qué puede hacer el precio en función de lo que suceda, de cómo evolucione, ¿no?, de que haga, también evidentemente puede quedarse aquí en lateral, es esa tercera opción, siempre existe el lateral. Pues aparte de marcarnos y de plantearnos escenarios, también es importante que visualicemos cómo nosotros nos comportaríamos ante un escenario u otro. Es decir, en base a nuestra estrategia de trading, en base a qué estructura nosotros estamos trabajando, nos basamos en ella para entrar a operaciones, a lo mejor en un marco temporal menor, pues un poco que visualicemos qué nos gustaría que hiciera, qué estructura nos gustaría que hiciera para que nosotros pues pudiéramos aprovechar ese posible escenario. Pues, por ejemplo, si el precio pues tiene fuerza y supera esta resistencia, pues desde este segundo mínimo del patrón de giro, pues hablo por hablar, pues una ruptura otra vez de la media de 200, podría apoyarse tal vez en este nivel de aquí, un poco coincidiendo con este nivel, este mínimo que dejo aquí el precio en este día, desde este máximo, un poco pues podría ser un posible objetivo. Simplemente ahora hablo pues eso, para acabar de comentar el tema de las estructuras. Que haga una corrección, tal vez un pullback de nuevo a la media de 200, no tiene por qué ser en diario, a lo mejor en un marco menor hace un tipo de estructura menor, una ruptura del nivel, una corrección, yo qué sé, en 4 horas, en 1 hora, pero siempre apoyándonos en estructura para hacer la entrada. Ruptura del máximo común del patrón de giro, un pullback, por tanto una estructura de continuación, y aquí en el pullback pues buscar esa posible continuación del movimiento, ya en base también al setup que deje el precio, ya etcétera, etcétera, ya siguiendo un poco pues las reglas de nuestra estrategia. Pero podemos hacer ese trabajo ya a continuación de ese planteamiento de escenarios, de visualizar, de pensar qué haremos en función de lo que tenemos que ver, ¿no?, para que nosotros tengamos, entre comillas, ese permiso para poder entrar, que esté siempre apoyado en nuestras reglas del sistema de trading. Y evidentemente protección de la operación, stop, si esto se produjera en un marco temporal el que sea, de 4 diario, de 1 hora, el que cada uno trabaje, pues si entramos en la corrección, buscando esa continuación, protección de la operación, stop, este mínimo que el precio nos dejaría de la corrección es un buen punto de apoyo para protegerla, y luego ya pues la gestión de la operación que cada uno determine, pues teniendo en cuenta que siempre es conveniente
proteger a break-even en algún punto o proteger beneficios en algún punto e ir siguiendo pues un poco las estructuras que va dejando el precio, en este caso en un movimiento alcista, en protección de mínimos crecientes, y que la operación pues siga hasta que cada uno termine. Bien, pues nada más, quería un poco pues trabajar estos escenarios operativos en este activo, que se encuentra en un punto interesante, y en función pues un poco de ver cómo reacciona hoy ante ese nuevo plan de ayuda, pues veremos qué hace, cómo podemos, ¿no?, nosotros aprovechar pues esta posible operativa en una dirección o en otra, y si es que evidentemente se da y se rompe la operación continúa, ¿no?, en alguna dirección, sea al alza o a la baja, o no, o se queda pues lateral. El precio es el que manda, él tiene que hacer lo que quiera, y nosotros pues en función de lo que él haga pues actuar en consecuencia, siempre basándonos en nuestras reglas del sistema de trading. Bien, chicos, pues nada más por hoy. Espero que os haya resultado interesante este vídeo. Siempre, pues eso, ¿no?, vamos cogiendo y aprendiendo cositas de cada cosa que vamos viendo en diferentes medios, y para eso estamos, para ayudarnos todos unos a otros. Pues como digo, espero que os haya sido útil, y si es así, pues os animo a darle un like al vídeo y a suscribiros a mi canal del Espejo del Trader. Un abrazo a todos, que paséis una feliz tarde y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!